estado viendo en este mes un tema muy hermoso que tiene que ver con esto de ser una iglesia viva, ¿no? ¿Qué es una iglesia viva? La pregunta es, ¿hay iglesias muertas? Podríamos preguntarnos así. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 2 y 3, vamos a encontrar allí que sí, evidentemente hay iglesias que, entre comillas, dicen ser cristianas, seguir los caminos de Cristo, del Señor, seguir incluso la palabra del Señor, pero que en realidad no tenían el Espíritu Santo, no estaba Dios obrando en medio de ellas. Es decir, nosotros no podemos ser ingenuos y pensar que todo es igual y que todo da lo mismo. Ahora, más allá de ponernos a investigar quiénes son los que están evangelizando o cuáles son las verdaderas iglesias, tenemos que preguntarnos si nosotros somos una iglesia viva, es decir, una iglesia que esté llena del Espíritu Santo y de la presencia de Dios. Y hemos estado viendo las características de lo que es una iglesia viva. Hemos visto que una iglesia viva es aquella que tiene una comunión constructiva, sana entre sus miembros, que sus miembros están justamente relacionados y ayudándose uno a otro. Hemos visto también que una iglesia viva es aquella que está fundada en la palabra de Dios. Hoy en día nosotros encontramos iglesias que muchas veces de la Biblia poco predican o predican un mensaje tergiversado de la Biblia. Podemos usar un versículo de la Biblia y transformarlo en un propio beneficio, o podemos intentar decirle a la Biblia, hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Esa también es una realidad. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha sido así. Hemos también descubierto que una iglesia viva es aquella iglesia que tiene una adoración viva. ¿Por qué? Porque está adorando a un Dios vivo. Y que hay una relación directa entre la presencia de Dios en la persona y lo que la persona puede expresar hacia su Dios. Qué interesante es saber que más allá de la situación que vivimos, que a veces, como decimos, el materialismo, es decir, el interés por lo secular, por el pensar que todo pasa por hacer negocios, que todo pasa por disfrutar de la vida, esta que entendemos nosotros como comer, tomar, tener la posibilidad de viajar, de hacer esto, de hacer lo otro, que más allá de todo eso, el ser humano necesita de Dios, y justamente lo que le da una verdadera vida es la presencia de Dios en su persona, en su corazón, en su alma y en su mente. Tristemente tengo que decir lo siguiente: me ha tocado ver muchas veces creyentes, es decir, personas que en su momento eran capaces de levantarse, de ir a una reunión, de orar, de juntarse con los creyentes, manifestaban tener vitalidad, parecía que tenían la verdadera vida en Cristo, pero cuando llegaron las pruebas, cuando llegaron las dificultades, se apartaron de la fe y aflojaron. Siempre estamos orando por esos queridos hermanos que alguna vez dijeron ser del Señor. Tristemente también veo a otros que en este momento los veo como aflojar en la fe, están perdiendo la fe. Parece ser que la pandemia, no sé si la pandemia, en realidad la cuestión pasa por una cuestión que tiene que ver con el corazón y con el alma, hace de que la persona se debilite y en lugar de estar pensando en su Señor, empieza a ver en sus propias cosas y uno se empieza a confundir y a perderse en el propio laberinto de la vida. ¿A dónde está la vitalidad de Cristo? ¿A dónde está la vitalidad de Dios? Yo he venido, dijo el Señor, acuérdense de ese hermoso versículo que está en la Biblia, allí en San Juan capítulo 7, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso no es una filosofía, una idea, una frase retórica para decir, uy, qué buena frase. No, es algo real. El Señor siempre fue literal en lo que dijo, salvo si Él explicaba las cosas a través de parábolas. Entonces, una manifestación, la cuarta que hemos encontrado, ¿no? que nos habla de personas vivas, llenas de vitalidad, es que son personas que intentan transmitir a otros el mensaje de Dios. Y eso es evangelizar. Evangelizar es llevar el mensaje de Dios a otros, llevar las buenas noticias de salvación a otros. Y justamente el tema de esta noche es un evangelio que salva. Vamos a leer algunos versículos que están allí en Romanos y después vamos a leer un versículo en Corintios, para que nosotros veamos esto de lo que es un evangelio que salva. ¿Salva de qué? ¿Por qué el evangelio tiene que salvar? La gente quiere ser salvada. ¿Estamos nosotros dando un mensaje que realmente la gente quiere escuchar o no? ¿Nos interesa a nosotros que la gente le interese ese mensaje o no?
o estamos preocupados en hablar lo que la gente sí quiere escuchar y en realidad no decimos lo que deberíamos decir. Es decir, todas estas preguntas que a veces surgen en la mente y el corazón de los creyentes, nosotros tenemos que resolverlas rápidamente para sentir que la vitalidad que el Señor nos da sea real, veraz en nuestras vidas. Vamos a leer rápidamente en Romanos. Fíjense en Romanos capítulo 5, algún versículo que nos habla justamente de lo que es la salvación. En el capítulo 5 de Romanos, el Señor nos expresa a través de distintos versículos lo que es la salvación. El versículo 8 de Romanos capítulo 5 dice: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira». Entonces la pregunta es, ¿de qué debemos ser salvos? Fíjense este versículo simple: debemos ser salvos de la ira. Una persona podría decir, ¿salvos de qué ira? ¿De qué ira? ¿De la ira de quién? De Dios. Ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y antes dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense esta conjunción del amor y de la ira. En otras palabras, esta conjunción de la misericordia y la justicia. Eso es el Evangelio, eso es las buenas nuevas de salvación. Porque Dios es misericordioso, Dios muestra su amor en que Él entrega a su Hijo por nosotros, y no todo queda ahí. A veces los hombres confundimos y creemos que todo queda ahí, y decimos, uy, qué grande que es Dios, cómo nos amó, Cristo vino a morir por nosotros. Pero nos olvidamos de la otra parte, de la ira, de la justicia. Entonces, Dios conjuga en Cristo estas dos cosas. Y esto es la buena noticia, que las dos cosas son compatibles y se conjugan en Cristo. Si yo creo en el Señor, estoy entendiendo de que Dios puso su justicia sobre Cristo y que Dios descargó la ira de Él en Cristo en lugar de descargarla sobre mí y sobre ti. Por eso dice allí que somos salvos de la ira. No porque el Señor decidió salvarnos de la ira, sino más porque lo firmó en un decreto y dijo, bueno, ahora todos los hombres son salvos de la ira. Y listo, la ira ya no cae sobre nadie. En otras palabras, la justicia ya no cae sobre nadie. No. Dios no obra como los hombres. Los hombres creemos a veces que con un lápiz y papel o con un decreto, con una ley podemos cambiar y decir, bueno, este que era culpable, ahora listo, ya está libre, ahora no tiene que cumplir. No. Dios obró con amor. Dios muestra su amor para nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, es decir, culpables. Mirá, el pecado es todo, desde una mentira hasta el pecado más grave que tú te imagines, como el criminal que estaba al lado de la cruz, que siendo un criminal pudo arrepentirse en el último instante de su vida y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pecado es todo. Y todos somos pecadores. Y todos estamos bajo la ira de Dios. Pero fíjense lo interesante, el Evangelio es la plena conjunción del amor de Dios y de la ira de Dios, en donde el amor se derrama sobre nosotros y la ira de Dios se derrama sobre Cristo. Y Él justamente soporta la ira de Dios y muere en la cruz por amor a nosotros. Por eso nosotros debemos ser salvos. Por eso nosotros debemos creer en el Señor. Nosotros debemos aceptar al Señor y debemos manifestar con nuestros labios y con nuestra boca esa salvación. Porque de lo contrario yo estoy rechazando la obra de Dios y estoy diciendo, bueno, me quedo con el amor, pero no entiendo lo de la ira y a la larga la ira va a caer sobre mí porque la justicia de Dios no puede quedar, digamos, sin aplicarse. La pregunta es, ¿yo acepto la justicia de Dios en Cristo o la rechazo? ¿Yo acepto que soy pecador o solamente tomo como que lo que hizo Cristo en la cruz fue un acto hermoso para que nosotros lo recordemos en Pascua, para que nosotros tengamos, digamos, uy, qué lindo, qué bueno, qué misericordioso que es el Señor? ¿O yo entiendo de que eso fue un acto de justicia para que yo tenga la posibilidad
de liberarme. En Romanos capítulo 10 dice claramente otro versículo, esta es la palabra de fe que predicamos, el versículo 8, y el 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí vuelve a hablar de la salvación. ¿Y de qué salvación me está hablando aquí? Me está hablando de la salvación que tiene que ver con reconocer que yo soy justamente un pecador. Por eso dice que hay que creer en el corazón y manifestarlo con la boca. Es un acto que es plenamente consciente, en donde nosotros decidimos aceptar o rechazar el mensaje de Dios. Ahora, en todo esto, la pregunta es la siguiente, hermanos. Nosotros tenemos que predicarles a las personas para que las personas crean en el Señor. El Señor quiere hacer su obra con nosotros, con vos, con mí, con todo el mundo. El Señor quiere hacer la obra de Dios. El Señor les dijo a los suyos cuando estaba por irse, ustedes me van a ser testigos y van a ir hacia todos los rincones del mundo predicando el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. En otra oportunidad el Señor dijo, si yo no levanto a las personas que hablen de mí, y bueno, lo van a hacer las piedras, como diciendo, yo tengo el poder suficiente para que las piedras se transformen en los parlantes, o puedan llegar a hablar. Ustedes imagínense que una piedra hable. A veces nosotros pensamos que Dios no es capaz de hacer esas cosas, y Dios lo puede hacer. Recordamos ahí en el Antiguo Testamento cuando una muda bestia de carga, ¿no? Una mula, le habló a Balac, que era un falso, un pseudo profeta del Señor, que lo habían contratado para ir a maldecir al pueblo de Israel. Y en ese momento el burro, la mula, le habló al profeta, ¿no? Y en otras palabras, Dios, en otras palabras, le demostró que si Él quiere hablar, lo puede hacer a través de cualquier cosa. El tema es que Dios lo quiere hacer a través de nosotros, sus hijos. No hay cosa más noble que un creyente, que un hijo del Señor se levante y hable del Señor a otros, que lleve a otros hacia la salvación. Como dice allí el proverbio, el que salva almas es sabio. Y eso nos debe a nosotros sobreestimular. Fíjense lo que dice Pablo en Corintios, en el capítulo 2 de 1 Corintios, la actitud que él tuvo cuando se presentó delante de estos hombres. A veces nosotros nos preguntamos qué era Pablo, ¿no? Y según dicen las tradiciones, no lo podemos decir por la Biblia, pero según dicen las tradiciones, como que era un hombre petizo, calvo, era un hombre como enjuto, es decir, no era un hombre prominente que uno podría decir, bueno, qué pinta que tiene. Eso lo dicen un poco las tradiciones. Lo que sí dice la palabra de Dios, que él en un momento les reclama a los corintios, en una parte de sus cartas, él les dice, yo sé que ustedes saben y piensan que soy como tosco de palabra y que no tengo, por decirlo así, una buena oratoria. Él lo dice con otras palabras. O sea que eso sí lo podemos nosotros aprender de la Biblia, como que Pablo a lo mejor no era un erudito en el aspecto de dar discursos elocuentes y todo lo demás, pero evidentemente era un teólogo, era una persona que conocía muchísimo del Señor. Pero fíjense la actitud que él tenía en esto de predicar el Evangelio a las personas, y es la actitud que nosotros tenemos que tener. En el capítulo 2, el versículo 1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Dice así, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras dice Pablo, yo no fui a ustedes a hablarle de un cuento. Yo no fui tampoco a ustedes a hablarles como si estuviera dando un discurso prominente, como si fuera una persona que todo lo sabe. No fui con argumentos humanos. Yo quise ir a ustedes a hablarles y me propuse en mi corazón hablarles solamente de Jesucristo. De Jesucristo. Y aquí vamos aprendiendo algunas cosas. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y dice el versículo 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas,
de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y en estos versículos quiero sacar rápidamente 4 o 5 cosas. En primer lugar, queridos hermanos, no tenemos que limitarnos por nuestras capacidades dialécticas. Usted no se limite, hermano. Usted hable del Señor. A mí me encanta escuchar, me encanta porque hablo con los hermanos mayores, con los viejitos de la iglesia, con las viejitas, hablo también con los chicos jóvenes. Sé cómo todos piensan, cómo hablan, cómo dicen las cosas. Hermano, usted no tenga miedo. Hable del Señor. Hable del Señor. No piense que no tiene capacidad. No piense en que usted no tiene argumentos. No piense en eso. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo usted lo va a usar. Dice Pablo aquí, yo fui para anunciar el testimonio de Dios y no lo hice ni me interesó hacerlo con palabras muy elocuentes de sabiduría. El segundo aspecto, es decir, el primero es que no importa la dialéctica que nosotros tengamos. Eso no importa porque es Dios el que hace la obra a través de nosotros. El segundo aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta está en el versículo 2 y es que nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico. ¿De qué le vamos a hablar a la gente? La gente incluso por ahí quiere escuchar de un montón de cosas. Hay muchos temas incluso que están en la Biblia y que son controversiales. Por ejemplo, me imagino la creación. Hoy en día hay un montón de personas y científicos que quieren hablar de la creación y quieren demostrar que la creación es un mito. Que ese no sea nuestro tema. Nuestro tema es mostrar a Cristo, mostrar lo que Él hizo. Porque nadie se va a salvar por saber o no cómo se hizo la creación, sino que las personas que se salvan de la ira es por la fe puesta en Cristo. Entonces, dice Pablo, me propuse entre ustedes mostrar a Cristo, a Jesucristo. Una persona muy querida para mí, un día me dijo, mirá Fernando, nunca te olvides en los mensajes de mostrar siempre al Señor Jesús. Podemos hablar de muchos temas, pero Cristo tiene que ser siempre el centro del mensaje. Y hermanos, la pregunta es, ¿qué hizo el Señor por vos? Murió en la cruz. ¿Aprecias eso tanto como lo deberías apreciar? ¿Aprecio tanto eso como lo deberías apreciar? ¿Por qué murió por mí? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué es lo que me lleva a mí a decir, Señor, ¿por qué hiciste esto por mí? Mostrar a Cristo y a este crucificado. A veces queremos intentar demostrar un montón de argumentos para mostrar un montón de cosas que a veces la gente incluso quiere hablar y quiere discutir. Muestren a Cristo. Sobre Cristo no hay discusión. Dejen que las personas intenten buscar argumentos para contradecir a Cristo y a la acción de Dios que hizo en la cruz. No hay argumentos. No hay argumentos. Pero sigamos rápidamente. Dice Pablo en el versículo 3, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Hermanos, miren, esto tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros. Debemos hacer esto que estamos haciendo para el Señor con mucha debilidad y temblor. ¿Qué significa esto? Miren, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Se acuerdan de ese pasaje? 1 Corintios capítulo 12. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Leí una vez un libro de un escritor y él dice, fíjense hermanos, decía él ahí, que Dios ha hecho las grandes cosas y las grandes obras con personas débiles. Con personas débiles. Dios no ha hecho las grandes cosas con personas que eran fuertes y parece ser que eran poderosas. En el mundo está lleno de personas inteligentes, ustedes la ven en la televisión todos los días. Personas que derrochan sabiduría, que derrochan inteligencia. Está bien, pueden servir para muchas otras cosas. Pero ¿cuántas cosas escuchamos todos los días de personas que parecen que se llevan el mundo por delante y sin embargo son, como dice la palabra de Dios, como el tamo que arrebata el viento? Es decir, como aquellos yuyos que crecen, se ponen verdes, hermosos, pero se secan rápido y el viento los arrastra. Recuerden el Salmo capítulo 1, el primer salmo de allí del libro de los Salmos. Pero el que está en el Señor permanece para siempre. Hermanos, tenemos que predicar el Evangelio con temor y temblor.
En otras palabras, yo tengo que tener la sensibilidad de decir, Señor, úsame a mí para hablar. Señor, entiendo que yo no estoy convenciendo ni convirtiendo a nadie, sos vos el que estás actuando en mí. Señor, a pesar de mis dones, a pesar de que yo tengo un montón de capacidades, Señor, ayúdame a ser humilde de corazón para que tú me puedas utilizar y para que lo poco que podemos hacer para el Señor sea eficiente, porque el Señor quiere actuar en la debilidad. Quiere actuar en la debilidad. Quiere actuar en el temor del corazón. El principio de la sabiduría, acuérdense ustedes, es el temor a Jehová. Quiero ir terminando con todo esto, ¿no? Y Pablo tenía claro al final lo que él quería lograr. Hermanos, ¿qué queremos nosotros? Que la gente conozca al Señor y ponga su fe en las cosas futiles, es decir, en las cosas que se van, en las cosas que son temporales o en las cosas que permanecen para siempre. Y el apóstol dice, yo me propuse ir a ustedes para hablar con palabras que estén de alguna forma puestas y fundamentadas en el Señor, en la demostración del Espíritu de Él y su poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿En dónde está depositada nuestra fe? ¿En dónde está depositada nuestra fe? Nosotros tenemos que predicar un evangelio que justamente lleve a las personas a poner su fe en el Señor, a poner su fe en la obra de Cristo en la cruz, a creer y a pensar que si Dios obró con amor, es porque al mismo tiempo Él obró con ira, y la ira cayó en Cristo en lugar de caer en cada uno de nosotros. Estamos viviendo el tiempo de la misericordia de Dios, porque Dios dice que pasa por alto los tiempos de esta ignorancia, para que todos los hombres del mundo procedan al arrepentimiento. El evangelio que salva es un evangelio que cambia vidas, hermanos, cambia vidas. A veces pensamos que el evangelio es algo mínimo, es como generar en las personas solamente una buena expectativa de vida. A veces pensamos que el evangelio es simplemente una cuestión económica, de que aquel que, entre comillas, es evangélico, le va a ir bien en los negocios. Gloria a Dios cuando el Señor nos da muchísimas bendiciones porque no nos deja faltar nada del Señor. Pero hay personas que siguen al Señor o que creen que seguir al Señor es eso. Hay personas que el Señor en un momento les dijo, ustedes me siguen a mí por la comida que yo les doy. Fíjense, hay personas que siguen al Señor porque Dios les da comida, una casa en algún momento, pero después nada más. Hermanos, el Señor lo que quiere es transformar vidas y cambiar corazones. Dios quiere actuar con la presencia de su Espíritu Santo en los corazones de las personas. Y nosotros tenemos este enorme privilegio, el de llevar hacia las personas un mensaje que salva, que transforma, que cambia vidas. Cristo lo hizo un día en mi corazón. ¿Por qué no lo puede hacer en el corazón de otros? Todos los días el Señor me está cambiando. Y yo noto esa transformación. Y noto cómo el Señor produce en nosotros el querer como el hacer, como dice allí en la palabra, por su buena voluntad. Y el Señor nos va llevando de triunfo en triunfo, de escalón en escalón, hasta la misma presencia de Él cuando un día le veremos cara a cara. ¿Por qué no queremos nosotros llevar ese evangelio de transformación a las personas? Debemos desear con nuestro corazón que otros se salven igual que nosotros. Quiero terminar recordando la expresión que se repite en Romanos, ¿no? Capítulo 10, y que habla también del Antiguo Testamento cuando dice: qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de aquel que trae buenas noticias. Hermanos, tu presencia para una persona que no tiene paz, para una persona que está esperando buenas noticias en un mundo plagado de malas noticias, tu presencia es un hecho hermoso. No te menosprecies, no te menoscabes. Levanta tu mirada, ponla en el Señor, pon tu fe en el Señor y que el Señor nos desafíe
a llevar el mensaje del Evangelio a todas las personas que nos rodean. Que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo desde mi corazón. Que el Señor les bendiga.